Enrique Serveto, que es corresponsal del periódico ABC en Bruselas. Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Qué gran artículo has escrito hoy en el periódico ABC, demostrando con todos los datos que Bruselas es la capital más enrevesada, más complicada de Europa. No sé si del mundo, pero de Europa desde luego, porque está dividida en esas 19 comunas, que son 19 ayuntamientos, que son prácticamente feudos independientes y donde hasta hace poco había hasta 19 policías distintas. Ahora ya solo son 6, Enrique. Sí. Bueno, es una ciudad muy complicada. Solo entre comillas, claro. No, el país en sí es muy complicado. Y hasta ahora se han arreglado así, es decir, el precio que pagan por existir como país son esas condiciones kafkianas dentro. Si yo te pongo a hablar sobre dónde paga los impuestos, quién paga las pensiones, de quién dependen los colegios donde llevan los hijos, es decir, el país en sí es un laberinto. Y es verdad que en este caso, además, si hablamos de uno de esos ayuntamientos, que no es el único, pero que es ahora el más famoso, que es Molenbeek, todavía más porque fue durante casi 20 años un feudo de un alcalde socialista que estuvo practicando una política clientelista en la que los inmigrantes fueron una pieza clave para mantenerse en el poder durante años, y los inmigrantes magrebíes, y eso es parte de los problemas que ha tenido ahora. Pero insisto, es decir, la ciudad es muy complicada, pero es también un poco la única fórmula que tienen, es decir, siendo como son dos comunidades que no se hablan, que no se comunican, que están decididamente separadas por el nacionalismo lingüístico. Flamencos y varones. Exacto. La única forma que tienen de convivir es en este laberinto. Entonces, de vez en cuando se encuentran, de vez en cuando no. O sea, pero en fin, ahora, claro, ahora esto se pone de manifiesto porque lo aprovechan estos criminales, ¿no? La situación en estos momentos, después de que se amplíe ese estado de emergencia máxima hasta el próximo lunes, ¿ha habido algún tipo de disidencia en la comunidad política? Como vemos aquí, ya hay manifestaciones de no a la guerra, etcétera, convocadas. Allí esa unanimidad tan difícil de conseguir se mantiene a día de hoy. Se apoya ese gobierno que está formado por tantos partidos y que en Bélgica estuvo 500 y pico días sin haberse constituido. Sí. Y como decía esta mañana, me parece que era Herrera en la radio, y no pasó nada. O sea, un país sin gobierno, 500 y pico días y no pasó nada. En este momento, ¿esa unidad se mantiene contra el terror? No solo no pasó nada, sino que fue bueno, porque el gobierno en funciones no podía gastar mucho. No, la unanimidad se mantiene, entre otras cosas, porque los belgas también son muy sumisos, no se hacen muchas preguntas. Cuando les ordenan una cosa lo hacen y se acabó. Luego hay un factor de discusión que sí que ha empezado, pero curiosamente no es entre belgas, sino es entre belgas y franceses. Hoy la Dernière, que es la Libre Belgique, que es un periódico, digamos, de izquierda, ha sacado un editorial fulgurante y tremendo contra la prensa francesa, por decir que les están echando la culpa a los belgas por haber sido descuidados en el control de las redes yihadistas en estos barrios, y los belgas dicen que no se olviden que la mayoría de los autores son franceses o han nacido en Francia. y que no es bueno echarle la culpa del uno al otro. Yo creo que esa discusión también tiene mucho que ver en la decisión que tomó el primer ministro de declarar el estado de emergencia en alerta 4, porque efectivamente hay una comunicación entre Bruselas y París, hay una especie de emulación constante, y la mejor manera de defenderse de estas críticas ha sido, por parte del gobierno, ha sido el ataque. Ahí está, es decir, aquí nos están atacando también. Enrique, ahí está la sempiterna rivalidad entre belgas y franceses, o Bélgica y Francia. En fin, seguimos atentos. Gracias por haber estado con nosotros.